Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Siempre dicen que buen día hasta que uno almuerza. En mi caso, buen día, no he almorzado. Y si no, es que se tiene que decir buenas tardes después de las 12 o de la 1, así que estamos ahí. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué decís? Ah, bueno, qué suerte la tuya. Profe, está subido a la V. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, no. En general, cuando yo en esa clase quiera que ya tengan ustedes el material previamente, se los iré diciendo y se los subo. Cuando la dinámica de la clase la organicé para que la trabajamos durante la clase, el material va a estar subido posterior a la clase. En el transcurso del jueves o el viernes van a tener el material, ¿sí? Por ejemplo, había dejado una tarea, por ejemplo, en autogestión les había escrito, les subí para que vean el caso, porque, por ejemplo, en la última clase, no, la primera y única que tuvimos, les di todo un tema y el ejercicio se los dejé como material para que lo vieran, y como hoy voy a dar un ejemplo también sobre eso, la idea es que lo leyeran. ¿Sí? Perdón, ¿no te escuché? No, 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 en el aula virtual, en autogestión tuvo el mensaje, para que les llegara el mensaje. Eh, pero está dentro de la sección de desarrollos teóricos, digamos, y van a ver con solapas dentro de la unidad 1. O sea, en general, todo lo que nosotros trabajemos en las clases teóricas, como ejemplos aplicados o ejercitación de los contenidos vistos, lo ubico en la parte de teórico para que no se les mezcle las actividades prácticas grupales obligatorias que tienen con el equipo, con Ana y con Pablo. Bien, claro. Bien, bueno, hoy cuando pasemos a ese punto les voy a mostrar el ejemplo, pero lo que no me da el tiempo en clase es hacer conmigo ustedes la ejercitación, pero sí me sirve como eje conductor de lo que vamos viendo como contenido, que ustedes tengan un ejemplo. O sea, yo les voy dando ejemplos del contenido, pero no llego a hacer además un ejercicio, no me dan los tiempos. Entonces la idea es que lo lean para que cuando yo les referencie un nuevo ejemplo sobre eso, ustedes sepan de qué estamos hablando. Es por eso la necesidad. Sí. Ok. Bueno, la dinámica es así. Cuando yo tenga, ¿cómo? Mm. Bueno, sí, o si no, yo en el autogestión les digo a cuál archivo refiere, en qué sección lo encuentra. Entonces, de esa forma ustedes lo ubican, ¿sí? No, no, está bien. Y la idea es, o sea, a colación de lo que dice Luca, la idea sería, cuando yo les vaya dejando un mensaje en autogestión, es eso, o sea, alguna vez, previo a una clase, que yo necesito que vean algún material, los mensajes de ese tipo les va a llegar por autogestión. Y luego la ubicación del material siempre va a estar en el aula virtual. Entonces nos manejamos en esa forma, ¿sí? Y sí voy a agregar en los mensajes de autogestión, hasta que ustedes manejen mejor el aula virtual, dónde está ubicado ese archivo cuando sea el material a leer, ¿sí? Pero como para que sepan en general, el aula virtual con Ana y con Pablo la tenemos organizada por solapas, y en cada solapa va a estar el tratamiento de las actividades teóricas y de las actividades prácticas. Entonces, ustedes por solapa también van a estar más ordenados, ¿sí? Bien, bueno, más o menos, que estamos, ya pasaron unos minutitos, por lo menos con todos los que ya están, y somos 71 conmigo, vamos a empezar con la clase. ¿Qué es lo que vamos a continuar viendo? Estamos dentro de la unidad 1 y vamos a ir viendo nuevos contenidos dentro del modelado de procesos de negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? A modo de un resumen bastante rápido,
empezamos con toda la gestión de procesos, la visión de procesos y cómo encontrar e identificar procesos en una organización y la mirada de esta forma, esta técnica de gestión, cómo identificarlos como un proceso bien completo. Una vez que nosotros identificamos esos procesos, vimos una clasificación, hay que clasificarlos en estratégicos, esenciales o de soporte, y una vez identificados y clasificados, vamos a crear nuestro primer modelo, que es lo que se llama el mapa de procesos, ¿sí? En ese mapa de procesos, justamente en función del tipo de proceso, van a tener una forma de graficación y de ubicación en ese gráfico, ¿sí? Teniendo los procesos estratégicos en el primer nivel, en la primera línea, los procesos esenciales, centrales, principales, los core en el medio, y en la sección final, por último, los procesos de soporte o de apoyo que complementan a ese caso, a ese mapa, ¿sí? Y por cada proceso identificado, la definición del objetivo de cada uno, ¿sí? Entonces van todos los objetivos de cada proceso. En ese punto estuvimos y terminamos la clase pasada, y es lo que ustedes en clases prácticas van a ir ejercitando, afianzando, comprendiendo con distintos dominios, ¿sí? Y de allí que yo les subí un ejercicio en aula virtual que es referido a una empresa que se dedica al lavado de prendas, ¿sí? Una empresa de lavado de prendas, blusa, ropa en general, y ropa de cama también. La idea de ese ejercicio, que estábamos hablando un poquito al comienzo, pero lo que entraron luego, la idea es, yo los contenidos se los voy dando, ejemplos les voy dando, y a la vez voy a llevar ese ejercicio que va a ir completando todo el caso con cada tema que vamos viendo. ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Nos tenemos que ver dos temas. Por un lado, lo que es, por cada uno de esos procesos identificados, hacer una descripción de esos procesos. Vamos a ver una serie de conceptos necesarios para analizar ese proceso y describirlo. Vamos a conocer una ficha con una plantilla, eso sería lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, y vamos a continuar en la próxima clase, además de hacer una descripción de procesos, también modelarlos con una notación que es BPM. Entonces hoy nos enfocamos a describir los procesos y a qué se refiere esto. Para empezar a ver qué significa describir y qué elementos, qué conceptos tenemos que describir de un proceso, recordemos la definición de un proceso. El proceso o un proceso de negocio, de los tres tipos, recuerden que proceso de negocio estamos hablando de todos los procesos estratégicos, esenciales y de soporte. Se entiende como proceso de negocio el conjunto de todas esas actividades y las tareas que están relacionadas entre sí. Lógicamente, ese es el término, tienen una coherencia, que están relacionadas entre sí, tienen interacciones, hacen uso de recursos, y ese conjunto de actividades conforman una totalidad. A la vez, este conjunto de actividades cumple un objetivo. Se ejecutan estas tareas en pos de una finalidad común o de cumplir un objetivo completo, ¿sí? En este trabajo justamente va a tomar entradas, va a hacer la transformación de esas entradas en salidas, y como resultado va a generar los productos y o servicios para lo cual la organización funciona, ¿no? Y existe. Y en este resultado también logra justamente agregar valor para los clientes. Es como una definición integrando los conceptos, la visión y todo lo que vimos en forma resumida en la clase pasada. Bien, una vez que nosotros entonces estamos analizando un negocio, una organización, y identificamos los procesos, tenemos que empezar a darle una mirada interna. Ese proceso justamente, ¿cuál es el conjunto de actividades? ¿Cuál es el objetivo que cumple? ¿Y cuál es el juego de entradas, recursos, salidas? Entonces esto nos da el espacio o el pie para ir a describir un proceso, ¿sí? No nos quedamos solo con el mapa de procesos, con identificarlos y un objetivo. Tenemos que hacer una mirada interna y empezar a desglosar ese proceso, de qué trata y cómo funciona. Cuando nosotros vamos a describir un proceso, vamos a tener que tratar de dar respuesta o analizar
todos estos puntos. ¿Por qué se realiza el proceso? ¿Cuál es su finalidad? Un poco está orientado al objetivo del mismo. ¿Quién tiene una necesidad? En función de quién la tiene, va a ser quien dispara el inicio de un proceso, hay que identificarlo. ¿Cuál es el resultado que produce? Entonces, ¿qué producen? En esta realización de ese conjunto de actividades y en el uso de recursos, ¿quiénes lo realizan? ¿Quiénes participan en la ejecución del proceso? ¿Cómo lo realizan? Justamente los recursos, el quién y el cómo, es con qué recursos tecnológicos, con qué materiales, con qué insumos, con qué información, en todo este juego de recursos justamente, y quiénes serían los empleados que participan en en desarrollar ese conjunto de actividades. Y todo esto también, ¿para qué sirve todo eso que se va realizando, qué información maneja en todo este proceso? ¿Sí? Bien, en función de eso entonces vamos a empezar a ver primero una serie de conceptos que hacen a describir un proceso, y después vamos a ver todos esos conceptos. Con la cátedra se ha definido una plantilla o un template en donde nosotros definimos un recuadro con un formato de ítems. Sobre el final de la clase lo vamos a ver, y eso es lo que ustedes en las clases prácticas, en un futuro parcial, en un examen, utilizan para poder realizar la descripción de un proceso. Entonces empecemos a ver a qué ítems vamos a ir describiendo, qué conceptos. Algunos ya lo vimos en la clase pasada, y lo vamos a retomar, y otros vamos a ver nuevos, ¿sí? Siempre que tenemos un proceso, ya nosotros nombre le dimos, ¿sí? ¿Para qué sirven, creo? Déjame ver. ¿Para qué sirven? Siempre, digamos, cada actividad que nosotros definimos, cada acción, cada recurso que utiliza, tenemos que tener una utilidad. ¿Para qué sirven? Es parte de todos los puntos que ahora vamos a definir y vamos a encontrar. Bien. Entonces, les decía, cuando ustedes van a describir un proceso, el proceso ya está identificado, ya tiene un nombre, ya tiene también un objetivo planteado, y lo que sigue a continuación es, vamos a ver de este proceso, quién es el que tiene la necesidad por lo cual el proceso empieza a ejecutarse. Este concepto lo vimos en la clase pasada. ¿Quién creen ustedes que sería, o cómo denominamos a aquel que tiene la necesidad en un proceso? ¿Quién sería? El cliente. Este concepto. El cliente, exacto. Ese concepto lo vimos el otro día, vimos la definición del cliente. Acá, cada vez que ustedes escriben un proceso, van a tener que poner cliente, dos puntos, e identificar en ese momento quién es el cliente para ese proceso. La descripción del proceso se hace uno a uno, entonces el análisis se hace por cada proceso, el cliente del mismo. Recordemos un poquito quién podría ser un cliente. Pueden ser personas, organizaciones externas, o también pueden ser otros procesos internos que tienen una necesidad y que requieren que este proceso que nosotros estamos analizando ejecute una cantidad de actividades y funciones y pueda satisfacer esa necesidad, ¿sí? Entonces, eso es el criterio que ustedes deben tener en cuenta para poder identificar el cliente de un proceso. Y habíamos visto también, que lo traigo a colación para recordar, que el cliente puede ser externo o interno, ¿sí? Normalmente, el cliente externo va a estar relacionado con qué tipos de procesos. A ver si recuerdan un poquito que vimos en la clase pasada. El cliente externo, ¿con qué tipo de procesos puede llegar a estar identificado? Estratégico, esencial o de soporte. A ver si más o menos vamos recordando. De soporte, profe. Correcto, de soporte. ¿Sí? ¿Todos piensan? Ahí un compañero escribió esencial. Normalmente el cliente externo atiende a justamente alguien que no pertenece a la organización, que se contacta con la organización para satisfacer su necesidad. Y normalmente los procesos esenciales son los que atienden esa necesidad del cliente y atienden a la misión de la organización. Entonces, en general, cuando ustedes estén describiendo un proceso,
si el proceso es esencial en general, porque cada dominio será particular, pero en general, el cliente del proceso suele ser el mismo cliente de esa organización cuando el proceso que están describiendo es justamente el central de la organización, ¿sí? Y también podemos tener clientes internos que pueden llegar a ser otros procesos. Cuando ustedes se ubican en el mapa de procesos, justamente un proceso de soporte puede llegar a tener un cliente interno, ¿sí? Que justamente es lo que pone Franco, ¿sí? Pero eso, vuelvo a decir, es como en general. A veces le puede llegar a tocar un dominio en particular, en donde alguna situación de estas no es no hay una regla estricta que proceso esencial, siempre cliente externo, pero por lo general sí, 95% de las veces, 98% de las veces. Y procesos de soporte, cliente interno, también 95% de las veces. Pero dependerá de algún dominio en particular que haya una situación que cambie un poquito este porcentaje. Bien, entonces, cada vez que describimos un proceso se da el nombre, el objetivo y quién es el cliente. Y vamos a empezar a ver otros conceptos que también debemos identificar. Nosotros tenemos que justamente el proceso tiene un objetivo. Tenemos que encontrar cuál es el resultado de la ejecución de este conjunto de actividades. Y a ese resultado lo vamos a llamar el producto del proceso. Entonces, producto del proceso es otro concepto que nosotros debemos identificar en un proceso que estamos describiendo. Acá, como les dice, es el resultado final de cumplir con el objetivo del proceso, luego de realizar las transformaciones necesarias sobre las entradas y con el uso de los recursos necesarios. Siempre es el resultado final. Esto no es un detalle menor, el resultado final. Si en el conjunto de actividades va teniendo algunos resultados internos o intermedios, no es eso todo lo que tienen que identificar. Tienen que identificar el resultado final que cumple con el objetivo, ¿sí? Supónganse, ahora vamos a ver el ejemplo, pero si en el medio del camino se va generando un documento, se genera un primer resultado, pero luego continúan las actividades, ese no es el producto del proceso. Es un resultado más en el camino de todas las posibles salidas que va teniendo, ¿sí? Bien. Vamos a ir viendo algunos conceptos y vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo? La salida principal, la salida última principal, exactamente. Ahora vamos a ir viendo así, por cada un conjunto de conceptos, 2 o 3, los reúno y vamos viendo en el ejemplo, el mismo que empezamos a trabajar en la clase pasada, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. ¿Cuál era el caso? Como para recordar, en la fábrica de muebles de cocina a medida, ¿sí? Venía el cliente, informaba qué tipo de mueble quería, algunas características, el espacio, el inmueble, se hace un presupuesto, se acepta el presupuesto, se procede a la venta, significa el inicio de la gestión de pedidos, se cobra una seña. Luego viene el diseño y la fabricación propiamente del mueble, luego la instalación en el domicilio y el cobro del saldo, ¿sí? Con la satisfacción del cliente. Habíamos visto un mapa de procesos, que un poco es el ejemplo que yo les vengo llevando, y a partir de acá nos vamos a concentrar en describir el proceso esencial. En general, cuando ustedes hagan sus distintas prácticas en las clases prácticas, en un parcial, normalmente se le hace describir como el proceso principal. En un sistema completo que uno esté realizando todo un análisis de los procesos de negocio, cada uno de los procesos identificados deben ser descritos porque define todo en forma completa cómo funciona la organización. Pero en el ejemplo y en general, vamos a trabajar principalmente con la descripción de los procesos esenciales, que son los que tienen casi todo el core de esa organización. Bien, entonces, recordando dónde estamos ubicados, cuál es el caso, vamos a empezar a dar el ejemplo de cómo significa describir un proceso. El proceso esencial, tenemos acá el nombre, es vender muebles de cocina a medida. El objetivo, que ya el mapa de procesos tenía su lista de objetivos, debemos ser congruentes, acá tenemos un objetivo ya formulado y lo traemos acá.
realizar la fabricación, venta e instalación de muebles de cocina a medida según el pedido del cliente. Y acá empezamos con los otros dos conceptos. Vamos a definir quién es el cliente del proceso y vamos a definir cuál es el producto del proceso. Normalmente vamos poniendo, cuando decimos cliente, y ustedes están en este negocio, ¿quién es el cliente? Y el cliente, el que viene. Traten de no quedarse con la palabra cliente, sino que traten de formular en una oración ese rol que cumple el cliente. Persona interesada en comprar e instalar un mueble de cocina, o algo que redacte y que no digan cliente, cliente, porque la idea es que expresen claramente eso. En la plantilla en general no vamos a poner si el cliente es, de qué tipo es, interno o externo. El que ustedes sepan el concepto les permite identificar claramente al cliente, pero no se indica en esto la clasificación, ¿sí? Pero digamos, si estamos hablando acá, persona interesada en comprar e instalar un mueble de cocina, este cliente, ¿de qué tipo es? ¿Externo o interno? No escuché ahí, pero escriban o... Externo, sí, señor, exactamente. Confirmamos lo que recién, cuando recordamos el concepto de cliente y los tipos, este es un proceso esencial. En general, cuando identifiquen el cliente es de tipo externo. Entonces, vuelvo a repetir, el tipo no se indica, pero les va a servir a ustedes como elemento y criterio de análisis para una identificación correcta. Y como otro ítem que vamos a definir es el producto del proceso. Siempre como el resultado final y que cumpla con el objetivo del proceso que están describiendo. Entonces, en este caso, mueble de cocina fabricado e instalado en el lugar establecido por el cliente. Palabras más, palabras menos, pero el producto siempre es el servicio o el producto que produce o fabrica esta organización que ofrece a ese cliente, que cumple con el objetivo y satisface la necesidad de ese cliente. ¿Sí? Bien. Y siempre esto, porque lo van a ir viendo en el práctico, siempre que lo que indiquen como cada ítem que ustedes tienen que describir, no se queden cortos. Por ejemplo, cliente o punto cliente, producto, el mueble. O sea, la idea es que sean claros en esta forma de describir. Nosotros cuando hacemos análisis de sistema, estamos especificando, estamos describiendo. Tenemos que ser claros, no tampoco en exceso, claros y concisos, pero no incompletos o largar las cosas como una o dos palabras y suficiente, sino que debe estar bien expresado, ¿sí? Ya después los retan los profes del práctico cuando escriben todas las cositas chiquitas. Bien, ¿hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos bien? Estos son dos conceptos bastante simples. Vamos a empezar ahora a ver otros conceptos que vamos a definir. Vamos a tener que describir cuáles son los proveedores de un proceso y además cuáles son los insumos de un proceso. Veamos qué entendemos por proveedores. El proveedor del proceso, como la palabra lo dice, es porque proveen algo, colaboran con la ejecución de las actividades que ese proceso comprende, ¿sí? Así que no confundan con el proveedor que vende materia prima o con el proveedor que vende los insumos para un proceso. Esto es, parados dentro de un proceso, ustedes van a pensar un conjunto de actividades, y en ese conjunto de actividades hay en algún momento que se necesita que alguien, que no es un empleado, dé una información, dé un material, provea de algo. Entonces, ustedes van a tener que definir esos proveedores que justamente colaboran con el proceso, que no son clientes y que no son un recurso que está siempre, sino que ofrecen algo que ese proceso está necesitando, ¿sí? Entonces, en esta oración tienen dicho lo que les acabo de decir, ¿no? Son aquellos que colaboran con el proceso que se está describiendo. Siempre ustedes tienen que estar ubicados en el proceso que se están describiendo. Proveen de algo necesario para realizar el mismo, intervienen en la concreción del mismo. Y participan en ese proceso proveyendo de algo. Por eso de aquí el término de proveedores. Y van a permitir ejecutar las actividades y cumplir con el objetivo. ¿Quiénes pueden llegar a ser proveedores del proceso? Ustedes se pueden encontrar para definir
Ya vamos a ver los ejemplos, ¿no? Pero pueden ser entidades externas, siempre esto está referido a empresas, otros organismos, todo lo que sean organizaciones externas que proveen de algo en la ejecución del proceso. También pueden ser personas o roles o funciones que también son externos. Y en otras ocasiones podemos llegar a encontrar otros procesos que ustedes tienen en el mapa de procesos que pertenecen a la organización, por eso los llamamos procesos internos, ¿sí? Bien, ¿qué sería entonces el insumo? Ya vemos el ejemplo. Si identificamos el proveedor, que es aquel que provee algo, vamos a, en insumo, definir lo que concretamente provee, ¿sí? Entonces, el insumo es todo aquello que este proveedor provee como ingreso al proceso y que también colabora con la realización del mismo, ¿sí? Entonces, proveedor e insumos se plantean en conjunto y están relacionados. ¿Qué puede llegar a ser un insumo? Puede ser información, puede ser algo material, pueden ser materia prima, pueden ser alguna maquinaria, si ha llegado el caso, si se incorpora en un momento, documentación, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ir analizando proveedores, identificando quién provee algo, y una vez que identifican el proveedor, van a tener que definir el insumo, qué es lo que provee el mismo, ¿sí? Vamos a ver en este ejemplo, vamos a ir haciendo así como les decía, vamos a ir viendo un par de conceptos y vamos a irlo aplicando, ¿sí? Luego todo esto va a parar una plantilla, un formato completo que es lo que les decía al comienzo. Por ejemplo, acá estamos en vender los muebles de cocina media. Sabemos que tiene toda una serie de actividades y tareas para poder llevar a cabo la producción del mueble. Un poquito acá, a grandes rasgos, están sus actividades. ¿Cómo van a ir ustedes encontrando los proveedores en la práctica, en lo concreto? Tienen que ir pensando esa secuencia o ese conjunto de actividades y tareas que va a ejecutar. Y mientras las van pensando, van encontrando, bueno, a esta actividad se puede hacer con los recursos, con el empleado, con lo que cuenta, o necesita de algo más, de alguien externo, de otro proceso para poder continuar. Y es un poquito con ese análisis le va a ir dando la pauta que, acá tenemos un proveedor o no, acá puede continuar porque las actividades con los recursos disponibles, empleados y lo que contiene ese proceso es suficiente. Entonces, vamos en este caso. Viene el cliente, informa su necesidad y el empleado de ventas lo atiende y tiene que generar un presupuesto. Para generar un presupuesto con esa necesidad del cliente, ¿qué va a necesitar? Encontrar la información de lo que significa el metro cuadrado por tipo de madera para poder producir un mueble, más los costos de instalación, etcétera, etcétera. Una lista de precios definidos. ¿Quién define los precios? En este mismo proceso se definen los precios de cero, digamos, como en la lista de precios, no. En este proceso se obtiene la información de lo que ya está estipulado y se procede a calcular en función de la necesidad del cliente y con el precio que ya está establecido, informar. Entonces, ¿necesito que alguien me dé algo? Sí, un proveedor. Ese proveedor, ¿qué me debe proveer? La información de los precios por módulo, por instalación, mano de obra, etc. Entonces, miren, por eso les puse acá el mapa. Existe un proceso, como este es el ejemplo que yo les llevo, ustedes en la realidad vienen trabajando y van sabiendo que existen. Existe un proceso que es definir estrategias comerciales. Este proceso, que es estratégico, cuando yo he pensado el caso que va a asistir, es un proceso estratégico en el cual va a decir qué servicios voy a proveer, qué productos voy a proveer, cuáles son las formas de pago aceptadas y demás. Entonces, en esa definición también establezco los precios de lo que yo voy a poder ofrecer como productos o servicios de mi organización. Entonces, justamente, ahí yo tengo un proveedor. Yo necesito que alguien, que sería otro proceso, me dé la información para poder yo hacer el presupuesto. Entonces, repasemos la definición. El proveedor es
aquel que colabora con la ejecución de las actividades del proceso que estoy describiendo. Y el insumo es lo que provee este proveedor. El proveedor es otro proceso, tiene que tener un nombre, como acá me dice conexión a internet inestable. Bien, ahora me escuchan bien, ahora sí, o sigue medio raro la internet. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Se corta un poco, profe. Se corta. Qué lástima. Bueno, vamos a ver un segundito. Me apareció el cartelito. Vamos a ver ahora. Estoy media robótica. Bueno, esta cosa del internet. ¿Cómo vamos ahora? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Luca. ¿Sí? Yo sí. Bueno, sí. Ya sé que en general es así. Ya apago un ratito para que... Somos invisibles todos. Sí. Sí. Así es. Es una pena, porque aunque se me gustaría que me vean mientras hablo, pero no hay problema. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O sigue más o menos? Cuéntenme, ¿me escuchan o no? Bueno, vale. Perfecto. Bueno, estaba con esto, lo repito por las dudas. Cuando nosotros vamos encontrando proveedores, sí, es otro proceso el que yo necesito para que me provea de algo, justamente como nombre, le van a poner proceso de, y el nombre que tenga, que debe ser coherente con el que exista, ya definido en el mapa de procesos, en la lista de procesos. Entonces, en esta columna van a poner el nombre del proveedor identificado. Y en la segunda columna en insumos, y siempre en correspondencia, ese proveedor que les provee. En este caso, me provee información. Precios de fabricación, instalación, venta y formas de pago. ¿Sí? Si seguimos en el proceso, cuando yo voy a ver en la parte acá de, bueno, genero el presupuesto, se lo envío al cliente, el cliente lo acepta, le cobro la seña, viene la parte de diseño y fabricación, cuando están fabricando necesitan las materias primas y los insumos necesarios para fabricar. En ese caso yo necesito que alguien me provea de eso, entonces ahí surge el proceso de gestionar compras, o sea, surge un proceso que me va a dar las materias primas y los materiales. ¿Cuál es el nombre del proceso? El nombre que ustedes en esta definición del mapa de procesos le hayan dado el nombre y que cumpla con esa función. Entonces, identifican otro proceso de gestionar compras, e identifican el insumo que provee ese proveedor. En este caso, materias primas e insumos para fabricar los muebles de cocina. Y vamos a ir viendo, eso serían cuando los proveedores son procesos internos. Veamos un caso en donde es una entidad externa, ¿sí? O alguien de fuera. Una consulta. ¿También no iría ahí en los proveedores gestionar recursos humanos, que sería la información de los empleados, o no? Los recursos humanos que participan en el proceso son recursos propios, y ya cuando veamos otro concepto, ahí lo vas a poder definir. Genial, gracias. Y es fuera del proceso, digamos, el que vos estás definiendo, son estos empleados que trabajan. Si aparte es alguien fuera, por ejemplo, el proceso de gestionar compras tendrá el responsable de compras. Ahí vos lo estás identificando dentro del proceso. Entonces no describís un recurso que sería un empleado que pertenece a otro proceso. Entonces te queda incluido en esto. ¿Sí? Sí. Sí. Y bueno, es que eso todo va a depender, como les decía, del proceso que estás describiendo. Si vos justamente ahí estás dentro de una organización que es la que busca personal para que sea contratado en nuestra empresa, entonces tendrás que ver cuál es el proceso y ahí te va a cambiar
qué recursos usa y quiénes son proveedores de ese proceso. O sea, siempre depende del proceso que estés escribiendo. Así que está claro la duda y depende del caso real que vayan trabajando y desde dónde hasta dónde le corresponde a ese proceso, tal cual. Pero sí veo que van entendiendo, o sea, qué es y qué no es, van entendiendo el proveedor del proceso que estén parados, aquel que colabora en la ejecución. Identificar proveedores en general, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, es el punto un poquito más complejito que a veces no les sale de una. A veces van avanzando, describen otros puntos y después vuelven, pero justamente va siendo parte como del análisis, se van dando cuenta de a poco, y a veces ese listado de proveedores empieza con 1 o 2 y después se dan cuenta y se completa con 3, 4, 5, ¿sí? Pero están en el concepto lo están entendiendo, van a ver que cuando hagan la ejercitación es uno de los ítems que por allí les genera mayor dificultad de identificación, ¿sí? Lo mismo con el tiempo, mientras más práctica van haciendo, es como que van adoptando mejor habilidad para identificar. Y un tercer ejemplo que les quería mostrar como una entidad externa, cuando vamos a cobrar la parte del saldo que les falta pagar, entre la forma de pago es efectivo y con tarjeta. ¿Qué ocurre siempre que se opera con tarjeta? El cliente presenta su tarjeta y yo, negocio, tengo que solicitar la autorización, o sea, si tengo un postnet, esos equipos donde paso la tarjeta, eso significa que hay un sistema y solicita la autorización a alguien externo, a la entidad crediticia, que me diga si ese cliente tiene crédito o no para hacer el pago, ¿sí? Entonces ahí tienen una entidad externa como ejemplo de un proveedor que necesito una información, la autorización de la transacción que yo estoy queriendo cobrar al cliente, ¿sí? Entonces, de esta forma, ustedes cuando van analizando un proceso, identifican proveedores, aquel que colabora con la ejecución del proceso, que puede ser un proveedor, entidades externas, personas o roles externos, o también otros procesos que son normalmente internos y que tendrían que estar existiendo en ese mapa de procesos. ¿Qué puede llegar a ocurrir? A veces, cuando están analizando este proceso, aparece un proveedor necesario y un proceso que no lo tenían en el mapa de procesos. Eso significa que cuando ustedes construyeron el mapa de procesos les quedó tal vez incompleto o no se dieron cuenta que faltaba este. Lo agregan, ¿sí?, en el mapa de procesos, lo ponen como un nuevo proceso y después también son consistentes y congruentes en que puede ser un proveedor. Ese control de integridad ustedes no pueden tener un proceso interno acá como proveedor que no existe en el mapa de procesos, ¿sí? Porque si está en el mapa de procesos, porque son todos los procesos que ustedes identificaron de ese negocio. Entonces tiene que haber una consistencia. Bien, hasta ahí estamos. ¿Queda alguna duda? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno. ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿Todo, no? Bien, sí, pero... Bueno. Entonces sigo sin la cámara para que me sigan escuchando bien. ¿Qué otro concepto vamos a describir en un proceso? Los recursos del proceso. Y acá un poquito vamos a responder una de las dudas anteriores. Todo proceso que cuando ejecuta sus actividades utiliza un conjunto de elementos necesarios para realizar el mismo, ¿sí? Entonces, allí tenemos todos los recursos del proceso. ¿Qué pueden ser recursos? Los recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiales, información, conocimiento, hay varias, dentro de lo que es recursos, varios puntos que podríamos describir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a quedarnos con la definición de los recursos de dos tipos. Los recursos humanos, ¿sí?, entendiendo como roles, ya detallo ahora, y los recursos tecnológicos. Siempre estamos hablando del proceso que estamos describiendo, así que solo los que participan en el proceso que nosotros estamos describiendo. Eso, ¿por qué no vamos a quedar con esto solo? Nosotros estamos modelando negocio,
Y justamente en la clase pasada se los di, el modelado de negocio, porque nosotros queremos llegar a desarrollar un sistema de información. Entonces, los recursos que a nosotros nos sirven entender y comprender en este proceso de negocio son aquellos que luego puedan llegar a estar afectados en el sistema informático. Y otros recursos en donde el sistema informático no tiene cabida, no tiene alcance, no es necesario que en nuestro análisis lo agreguemos, ¿sí? Entonces, desde allí es que solo nos quedamos con estos dos tipos de recursos que ustedes identifican. Recursos humanos, que serían todos los empleados que participan en ejecutar las actividades de este proceso, ¿sí? Lo que acá vamos a agregar es recursos humanos, no como la persona física, Juancito Pérez, y nombres específicos, o la secretaria, el señor de la limpieza. La idea es que lo identifiquen como roles, ¿sí? Encargados de venta, responsable de cobro, administrativo, lo que corresponda según el proceso que estén describiendo. Y por otro lado, se utiliza recursos tecnológicos, refiriendo a esto como el hardware y el software que pueda llegar a estar definido o que ustedes conozcan en ese dominio, en ese caso en particular, que utilice, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque el hardware a futuro podrá ser el soporte de nuestro sistema que vamos a desarrollar, y el software puede llegar a estar influenciándonos el sistema que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de recursos, nos vamos a quedar con la definición de esto: humanos y tecnológicos. Bien. Ah, mira, tenía un dibujito ahí que no me acuerdo. Vamos para acá. En este ejemplo siempre vamos a seguir así, con el mismo ejemplo: el proceso esencial, vender muebles de cocina a medida. Los recursos vamos a poner también distinción de los mismos, los humanos y los tecnológicos, ¿sí? Dentro de los recursos humanos, estos son nominados como los roles, ¿sí? A eso les decía yo como vendedor, o encargado de ventas, o responsable de ventas. Pero esa es la forma de nominar el rol, ¿sí? Diseñador, si ustedes recuerdan la secuencia, hay una generación de un presupuesto, cuando se confirme el presupuesto, un cobro de seña, después se diseña el mueble, se fabrica, se instala. En función de eso, ustedes van a ir encontrando los distintos roles que hacen a todos los recursos humanos que participan en el proceso. Entonces, de esa forma lo expresan. Acá, como les digo, puede ser vendedor o encargado de ventas, ¿sí? Diseñador, operario de fabricación, instalador, responsable de cobro, administrativo, responsable de cobranzas, encargado de cobranzas, ¿sí? Pero lo importante es la diferenciación de los roles. Y como recursos tecnológicos, eso dependerá de la información concreta que ustedes tengan, ¿sí? Por el momento, ustedes en clase van a trabajar con el ejercicio que redacta una situación. Entonces, van a tener que mencionar, si está explícito ahí, lo que ustedes detectaron como recursos tecnológicos, hardware y software. Si el enunciado no dice nada, pondrán, no se dispone de información, no se observa, no descrito, algo, ¿sí? Y si está explícito, el detalle de lo que tengan. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sigo? Sí, profe, perfecto. Perdón. Bien, alguien estaba por hablar con pregunta, creo. Sí. Sí. No, porque eso, por eso no es hardware o software, eso sería maquinaria para la producción. Entonces la idea sería, por ejemplo, como para que ustedes tengan el criterio. La máquina que corta el mueble, si yo no voy a hacer un sistema, digamos, mi sistema atiende al proceso principal, que es la gestión de toda la información, del presupuesto, no me afecta la información que yo tenga que manejar. Entonces, no es información que me aporte algo más de utilidad en estos ítems al escribir. La idea de describir un proceso de negocio es que yo pueda comprender cómo funciona para luego poder derivar al sistema de información, y que el sistema de información que voy a desarrollar atienda a los elementos, recursos, personas, actividades que comprende el mismo. Entonces, de allí que solo nos quedamos con hardware y software,
y no agregamos otros recursos que participan en el proceso, pero que quedan desde lo manual, ¿sí? Si fuera que ustedes, supónganse, van a hacer un sistema donde las máquinas tienen información con un sistema informático o tienen conexión con un sistema informático, bueno, allí podrían llegar a tenerle que escribir, pero no estamos usando procesos tan complejos. Bien. Una Bueno. consulta, profe, ¿ahí en ese Sí. caso el POSNet Sí. entraría o no en recursos tecnológicos? Sí, también podría ir, sí, pero claro, porque es un dispositivo que vos tenés de conexión, que lo tenés instalado conectado con algo en tu negocio, con la caja registradora o directamente lo tenés un dispositivo para acceso. Pero sí, porque por ejemplo, cuando vos hagas el sistema, tal vez tengas que establecer la conexión con el POSNet. Entonces, en ese caso, sí. Todo dependerá justamente del caso que están describiendo, si esos insumos, esos recursos, puedan llegar a afectar. Sí, en ese caso Perfecto, puede. profe, gracias. Bien. Estaba viendo la hora, vamos a completar un concepto más, o sea que es como para que sepan en la clase de hoy. Ahora vamos a completar unos conceptos, después hago un cortecito y sobre el final de la clase, en aula virtual, vamos a hacer una pequeña actividad que me va a servir como evidencia de la clase, ¿sí? Entonces, y la idea es siempre ya terminar en horario, con el horario de clases, no como la otra vez que les tuve que dar así a cachetada de loco varios conceptos y terminar sobre la hora pasaditos. Pero bueno, ahora vamos a ir tranquilos porque el contenido previsto lo vamos a llegar a desarrollar. Bien, vamos a ver unos conceptos más y ya vamos luego a un corte, un recreo, como para movernos un poquito y despejarnos unos minutos. Otro conjunto de ítems o conceptos a definir es aquello que denominamos formularios, registros de información. Digamos, cuando nosotros vamos definiendo el conjunto de actividades, en este conjunto de actividades que ejecuta el proceso, se van a manejar documentos, formularios, nos referimos justamente, facturas, presupuestos, recibos, vales, todo depende de cuál es el proceso que ustedes van describiendo, y dentro de esa documentación, ya sea documentación que ingresa de alguien externo, de otro proceso, documentación que se genera, y por otro lado, toda la información que se maneja, que se tiene que registrar, guardar en algún espacio, modificar, consultar para que esta actividad se pueda ejecutar. Entonces, nosotros tenemos que identificar todo eso. Y vamos a agruparlos y definirlos bajo dos títulos. Por un lado, lo que corresponde a formularios, y por otro lado, lo que corresponde a todo el registro de información que procesa. Veamos primero formularios. Formularios van a tener que identificar y nombrar en este espacio a todos los documentos que maneja este proceso. Documentos formales, informes, reportes, todo aquello que tenga de algún modo como un respaldo de un documento que lo contiene, ¿sí? Ejemplo del mismo tienen, si el proceso que están haciendo es justamente una recepción de un pedido, un armado de un remito y distribución posterior, por ejemplo, el remito. Si fue el proceso de toda la gestión de compra a proveedores, la orden de compra. Si fuera alguno de los de liquidación de sueldo, el recibo de sueldo. Todo depende de cuál es el que están definiendo y pueden tener uno o varios, ¿sí? Y por otro lado, el registro o información, atendiendo a información en forma grupal o general que maneja. ¿A qué me refiero? No van a tener que identificar el dato a dato, ahora voy al ejemplo, sino la agrupación de esos datos de los temas que este proceso refiere, maneja, almacena, consulta, calcula, lo que fuere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, datos de pedidos. Nosotros nos vamos a, si el proceso que están describiendo toma pedidos de un cliente, producto de artículos de librería, lo que fuera, datos de pedidos, o pedidos, así se pone. No van a tener que identificar número de pedido, fecha de pedido, y el detalle de cada ítem pedido, sino identificar la información en forma general que maneja este proceso. Todo esto para que ustedes vayan viendo, o sea, todo lo que vamos definiendo en un proceso
todo me sirve para conocer en detalle cómo funciona, porque todo me va a servir luego para encontrar el sistema de información y voy a ir encontrando definiciones y especificaciones que me sirven para hacer un sistema que funcione bien. La información justamente es fundamental porque voy a tener que desarrollar un sistema informático que maneje información, que la procese, que la calcule, que la consulte, que la registre, que la actualice. ¿Sí? Entonces, esto orienta a eso. A futuro, todo esto que estamos identificando va a servir para construir las bases de datos de ese sistema. ¿Sí? Bien. Del mismo modo, otro ejemplo para registro de información será clientes. Si yo tengo un cliente que me hace un pedido, tengo que tener sus datos. Nombre, apellido, documento, domicilio, teléfono, etc. Si estoy en alguna gestión de compras, los pagos a proveedores. Si estoy en el proceso de empleados, con un control de la liquidación de sueldos, datos de empleados, datos de sueldos, y así de ese modo. Servicios, si son los servicios que se ofrecen, artículos, productos, bueno, todo dependerá del caso en particular, ¿sí? Si vamos a este ejemplo, el de la fábrica de muebles de cocina, en el mismo proceso esencial que vamos viendo, ¿qué tendríamos como formularios? Si se acuerdan, cuando yo les voy contando el proceso, algunos se evidenciaron, otros como no tienen el enunciado, les pongo acá a modo de ejemplo para que tengan, en la realidad será lo que el caso de estudio esté descrito o lo que ustedes, cuando van a una organización real, reconocen, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, formularios o documentos, tenemos el presupuesto, que ese sí ustedes lo tenían claro porque se los he contado. Cuando el presupuesto es confirmado, en este ejemplo les estoy poniendo una nota de pedido, se formaliza con el pedido real, y en ese pedido está el pago de la seña. Luego, internamente se hace el diseño y se genera una orden de trabajo, de fabricación, son las órdenes que tienen los operarios para poder producir el mueble, con las especificaciones técnicas y demás. Y cuando se cobra, la factura de cobro, ¿sí? En el saldo, una factura de cobro formal que tiene. Por ejemplo, serían los documentos de este caso. Y como registro de información, toda la información necesaria para poder manejar el conjunto de actividades que lleva a cabo, poder producir el resultado final y todo lo que procese este proceso. Acá tenemos clientes. Por ejemplo, son los datos, nombre, apellido y demás. Como yo les digo, tienen que identificar los distintos conjuntos de información que maneja y no el detalle del dato a dato, ¿sí? Los productos, ¿sí? Productos que ofrece acá con tipos de muebles serían, si quieren poner tipos de muebles y precios. Los pedidos de muebles, o sea, los pedidos, además de haber un documento, hay información que se registra, la fecha de pedido, el número de pedido, el detalle de lo que pidió, hay una serie de datos. Siempre que ustedes deban identificar estos puntos, siempre van a tener que pensar en el conjunto de actividades. Para esto, para los recursos, para proveedores. Siempre deben pensar en el conjunto de actividades. Y pensando en el conjunto de actividades van encontrando cada uno de los puntos a describir. ¿Sí? Bien. Acá también, ¿qué más les puse? Trabajos de fabricación. Justamente están las órdenes de fabricación y en el conjunto de actividades que hay un diseño, un módulo a construir, materia prima a utilizar. Bueno, todo eso lo llamé trabajo de fabricación. ¿Sí? Pueden ser palabras más, palabras menos, pero importante que yo tengo que tener información de lo que se está fabricando, que se consume, que se utiliza. Luego hay una instalación, entonces voy a tener datos de instalación. Podría haber puesto instalación realizada, lo que ustedes definan como un nombre que es significativo. Cobros, acá tengo cobros de señas y de los saldos, cobros. Entonces, cuando ustedes piensen estos puntos, van a tener que pensar, y repito a qué se refiere, registro de información, es toda información que el proceso maneja, ya sea que consulte porque ya existe, ya sea que produce y guarda nueva información, ya sea que se modifica, se actualiza, todo eso está considerado acá. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? Haríamos ahora un cortecito. Déjenme ver el punto que sigue. Está bien.
Vamos a un corte, parece la programación en la tele. Vamos a un corte y volvemos en 10 minutos. ¿Les parece? Ahora, antes de irse, voy a tomarles el presente en el chat. Pongan ustedes el legajo, nombre y apellido, y nos vamos al recreo. Y volvemos en 10 minutos, que según mi celu, 14:28, bueno, 10 minutos volvemos a los -20. Y continuamos con la otra parte de la clase, y sobre el final de la clase, una pequeña actividad en aula virtual. Bueno, listo, ahí veo que ya están poniendo el presente, pongan todos antes de irse, que yo ya guardo el chat con todos los que indiquen ahora el presente, y nos vemos en 10 minutos, a las -20, ¿sí? Hasta luego.
Buenas, buenas. Vamos a ir volviendo. Aprovecho y contesto la pregunta. Nosotros les damos ahora sobre el final de la clase, yo les muestro una plantilla, y esa plantilla la pongo a disposición y ya está subida en aula virtual. Y cuando ustedes tengan un parcial, un examen final, ustedes pueden sacar la plantilla, y que serían en una hoja, ya la tienen preimpresa, con formato así como a completar, igual que esas facturas que venían en formularios preimpresos. Bueno, eso es lo que van a utilizar. Pero sí se permite, van a ver en el año, vamos a usar plantillas para distintas cosas, entonces cuando llegue un parcial, un examen final, según la consigna que tengan, sacan estas plantillas así, en formato predefinido. Bueno, ya estamos en el horario, sí. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, de nada. Bueno, voy a seguir sin cámara por esto de que no sé si anda bien. ¿Ahora me escuchan bien? Sigo sin cámara por las dudas, es una lástima. Bueno, bárbaro. Estamos así, en lo virtual y súper fantasma. ¿Cómo? Una filmina. Vale. ¿En la definición? ¿Esa? ¿O antes? Bien. ¿Qué necesitas? ¿Es ver algo o que repasemos algo? Bueno. Sí, lo mismo hoy después de la clase yo les voy a estar subiendo esto, como les digo, ¿no? Claro, sí, todo lo que les doy en clase subo. Lo que pasa es que, según las temáticas en el año, cuando yo previamente necesite que vean algo o que las dispongan sin problema, las subo antes y les aviso. En otros casos, yo primero quiero ir presentando el tema y luego se las subo. Pero siempre se las voy a subir al material que voy presentándoles en las diapositivas. Es más, la primera clase que tuvimos, hasta ahora la única, ya el material está subido en la aula virtual. Bueno, vamos a seguir, nos faltan algunos conceptos y vamos a ver lo que nos falta y los ejemplos correspondientes y ver la plantilla. Hay un par más de conceptos a describir en un proceso que nos referimos a reglas de negocio, y ya después les presento el segundo. Como reglas de negocio vamos a entender y vamos a tener que identificar a todas aquellas que describen el comportamiento que este negocio desea de cómo es el accionar del mismo, ¿sí? Van a ser toda una serie de normativas, de reglas, justamente quizá acá, políticas, lineamientos, que dice qué cosas el negocio acepta dentro de su accionar, del conjunto de actividades, de cómo se comporta el mismo, ¿sí? Van a estar enunciadas como una lista de distintos ítems que definen justamente qué son ya ahora vamos a ver los ejemplos, qué formas de pago se aceptan, cuáles son los lineamientos para poder llevar a cabo las distintas actividades en cada uno de los procesos. Cuando ustedes describan un proceso, tienen que encontrar las reglas de negocio para el proceso en particular que están describiendo. En general, estas reglas de negocio van a gobernar, o van a estipular, o van a estar juntamente regulando el proceso, y cómo deberían ejecutarse actividades, o cómo deben estructurarse los recursos, relacionarse entre sí, ¿sí? Lo importante es que reglas de negocio son aspectos internos definidos por la propia organización o por el propio negocio, ¿sí? Entonces, todas aquellas normativas, políticas y definiciones de regulación que defina el proceso, que defina, el negocio, van a ser reglas o aspectos internos, y son las que ustedes deben identificar y definir en este espacio. ¿Cuál es el segundo concepto? Y ya vemos el ejemplo. También tienen que identificar restricciones. ¿A qué nos referimos con restricciones? Va a haber otra serie de legislación o leyes pertenecen a la organización y nos definen una serie de, ahí me dice conexión inestable, nuevamente. ¿Me están escuchando?
Sí, profe. Bueno, en este espacio vamos a definir todo aquello que restrinja al proceso o demarca un lineamiento, pero definido por alguien externo a la organización. Y acá les puse, vean, acuerdo de cátedra. ¿Esto por qué? Porque las restricciones, de ahí como si uno busca la definición general, podría ser interpretada de distintas formas, no solamente de alguien externo, ¿sí? Porque una regla de negocio también restringe algo, ¿estamos? Pero acá, en describir un proceso, y como nosotros, como acuerdo de toda la cátedra, para que ustedes definan en este espacio, las restricciones van a ser todo aquello que regule, que sea normativa, exigencias, leyes, pero que estén establecidas por alguna entidad externa, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de ambos puntos para el caso de estudio que les vengo presentando como ejemplo. Para la fábrica del mueble a medida, por ejemplo, reglas de negocio. Hubo dentro de la definición de este negocio, en donde dice, en esas definiciones comerciales, que es el proceso estratégico, que define las formas de pago. Entonces, las formas de pago aceptadas dentro de un negocio son reglas de negocio. Para este caso, por ejemplo, que es que se va a aceptar el pago en contado efectivo o con tarjetas de débito y crédito. Entonces, de esa forma ustedes van a ir encontrando las reglas de negocio. Van a analizar el caso, como esté planteado, el caso de estudio, y van a tener que, a veces está explícito y a veces se deduce del conjunto de actividades que se plantean, cuáles son las reglas de negocio. Por ejemplo, otra política o otras reglas que son muy claras son todas las políticas de cancelación según el caso, ¿sí? En este caso, se los presento yo. Yo permito que un pedido se pueda cancelar hasta antes de iniciar su producción. Es decir, yo generé el presupuesto y lo acepto. Una vez que acepto el presupuesto, cobre la seña, ¿sí? Y cobre la seña y va al área de diseño a terminar de diseñar los detalles de este mueble. Hasta ahí yo le permito que el cliente haga la cancelación del pedido que él aceptó. Si ya entró en producción, yo incurrí en más gastos y entonces no le permito cancelar un pedido, va a tener que hacerse cargo del gasto incurrido. Entonces serían políticas de cancelación, son reglas de negocio. Y miren un tercer ejemplo, dice en caso de cancelar el pedido no se reintegra la seña realizada. Justamente las reglas de negocio, repasemos la definición, son todas aquellas normativas, condiciones o regulaciones que internas, porque le establece el negocio del accionar de su propia actividad, ¿sí? Entonces, estas políticas de cancelación tienen que estar definidas para que luego, cuando ocurra la situación de cancelación, se sepa a qué atender. No es que si viene una cancelación, el empleado de ventas define, bueno, a vos te devuelvo la seña y a vos no, y lo cancelas en cualquier momento. No, justamente está regulado. Por ejemplo, esto encuentran muchas políticas de cancelación. Ustedes verán en las compras online. Vos compras algo, por ejemplo, y si entras a una página de reserva de, por ejemplo, en Booking, para un alojamiento, para un pasaje aéreo, para una reserva de un automóvil, te dice las políticas de cancelación, hasta cuándo podés cancelar, hasta cuánto se te reintegra y demás. Todos esos son acuerdos definidos por el propio negocio. Bien. Y completemos el segundo concepto, las restricciones. Las restricciones que damos, digamos, son todas las normativas, legislación, o lineamientos, o restricciones, o algo que restringe en forma externa, definida por alguien externo. Por ejemplo, este proceso en algún momento genera la factura del cobro del trabajo realizado, ¿sí? La factura no se puede generar libremente con un diseño libre, sino que se tiene que ajustar a lo que establece la ley, que es la entidad que se hace cargo de todo este control, es el AFIP. Entonces, van a tener que denunciar, por ejemplo, la factura se emite según reglamentación establecida y vigente de AFIP, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Acá, por ejemplo, la forma de pago, aceptamos tarjeta de crédito. Y si tenemos el postnet, como había surgido recién, existe una normativa de cómo funciona y qué se acepta de esas tarjetas de crédito según una ley, ¿sí?
Entonces, como normativa para abuso de tarjeta de crédito y débito, se considera lo establecido en la ley 25065, ¿sí? O sea, este tipo de cosas, la ley ustedes no tienen por qué salir a averiguarla para un ejercicio en clase. Si algo se les presenta, habrá un enunciado en donde habrá restricciones puestas en el caso de estudio donde ustedes las tendrán que identificar. ¿Cómo identificarlas? Con la definición que les acabo de dar, ¿sí? Ese es su criterio de análisis. En una realidad, digamos, cuando uno está pensando un sistema y está conociendo un negocio, y será parte del relevamiento de todo lo que uno indague en ese negocio y lo que le va preguntando a las personas que trabajan allí, y uno va detectando esas restricciones, porque así es en un caso real, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, una tercera, para que vean diferentes, normativa establecida por la Cámara de Comercio de Fábrica de Muebles para el operatorio respectivo y RT de empleados. Esto está afectado a todo el personal que trabaja en el momento de la fabricación propiamente, ¿sí? Entonces hay un lineamiento dentro de, para hacer esta tarea, que regula las normas de seguridad que deben tener los empleados, ¿sí? Entonces, esas son las restricciones. Regla de negocio, todo lineamiento, política definida internamente, restricciones, toda legislación normativa y aquellos lineamientos establecidos por entidades externas, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Para ir terminando, son los últimos ítems de la plantilla de una descripción de un proceso. Tenemos el concepto de actividad, ¿sí? La actividad, justamente venimos hablando desde el comienzo de la clase de hoy, que un proceso es el conjunto de actividades. Cuando vimos cada uno de los conceptos, le dije, piensen en el conjunto de actividades. Bueno, acá es el espacio para escribir ese conjunto de actividades que lleva a cabo el proceso. Vamos a tener que encontrar acción por acción en una secuencia lógica, porque van ocurriendo en un orden, por eso digo secuencia lógica, y nosotros vamos identificando dónde empieza el proceso, desde ese proceso de la primera acción que se lleva a cabo, la segunda, la tercera, y vamos escribiendo en una secuencia lógica de tiempo y de coherencia que van a ocurrir, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que está escrito? Es una acción que realiza alguien con un rol. Esto sería justamente un encargado de venta realiza una acción. A eso me refiero con un rol. En un periodo de tiempo específico y controlado. Esta cuestión de secuencia lógica de que van ocurriendo una detrás de otra. No es que ponemos las actividades en forma desordenada, sino que las escribimos, van a hacer una lista, una oración una debajo de la otra, vamos a escribirla en verbo en infinitivo, y la vamos a ir redactando en la secuencia lógica de ocurrencia a través del paso del tiempo en que ocurre esa actividad, ¿sí? Entonces, está compuesta por tareas y son parte del flujo de un proceso, ¿sí? Del proceso que yo estoy escribiendo, que la definición del proceso es conjunto de actividades y tareas llevadas a cabo para cumplir un objetivo, y todo lo que nosotros describamos tiene que cumplir con el objetivo del proceso, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo. En el mismo ejemplo, cuando vimos todo esto, acá les va a quedar escrito a modo de ejemplo. Ustedes van a tener, cuando hagan las prácticas, de ir escribiendo en una secuencia lógica, utilizar las oraciones en verbo en infinitivo, e ir escribiendo en un nivel de detalle sin trabajar del dato a dato, sino de la acción o la tarea que se lleva a cabo. Por ejemplo, viene el cliente y plantea su necesidad de mueble de cocina. Entonces, nuestra primera actividad y escrita en la oración es receptar o tomar, o sea, nos paramos del lado del negocio y vamos a escribirlo desde esa parte. Tomar pedido del cliente del mueble a medida, o del mueble de cocina a medida, ¿sí? Tomar datos del cliente o receptar datos del cliente, ¿sí? Vamos escribiéndolo en esa forma. No detallamos qué datos del pedido, qué datos del cliente. ¿Se va entendiendo? Entonces, se va planteando la secuencia de acciones y las tareas que alguien, sería un rol, por ejemplo, esta primera parte lo hará el encargado de venta o el vendedor. ¿Se acuerdan cuando vimos recursos humanos? Es el vendedor.
y vamos relatando en una secuencia lógica en que va ocurriendo estas acciones. Calcular precios de muebles solicitados, ¿por qué? Porque lo que sigue es generar el presupuesto. Genera el presupuesto, receptar la respuesta de aceptación de presupuestos, dirá que sí o dirá que no. Cobrar la seña cuando lo acepta. Diseñar mueble de cocina. Después vamos a controlar el stock de materia prima y los insumos para producir el mueble. En el caso que falte stock, se planteará internamente una relación con el proceso de gestión de compras para que me provea y adquiera lo que está faltando. Luego se fabrica el mueble de cocina. Luego coordinaré con el cliente la instalación, instalar el mueble, cobrar el saldo del mueble, generar factura, entregar factura, ¿sí? O acá puede ser generar y entregar factura o realizar facturación, ¿sí? Eso a veces uno y otro no cambia a la expresión. Bien, eso serían las actividades. Esto que yo les contaba en la práctica real, ¿saben qué? Ustedes desde el comienzo que ya piensan el cliente y luego el producto, ya empiezan a pensar las actividades. A veces en la práctica yo escribo primero las actividades y después voy encontrando los proveedores y los insumos porque me doy más cuenta con esto. Y si no, es un trabajo mental, ¿sí? Van pensando el conjunto de actividades y van definiendo todos los otros ítems de la plantilla, que es proveedores, insumos, recursos, formularios, registro de información y demás, ¿sí? Bien. ¿Qué más nos está faltando para completar esto? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno. Sí, ¿no? Alguno con que contar. No hace falta que todos en el chat pongan que sí, pero si hay alguna duda, alguno me detiene y me lo consulta. Bien, actividad. Dentro de la actividad va a haber un espacio también, luego de esa lista que vimos recién, de la secuencia lógica de acciones y tareas, para poder indicar lo que son las excepciones. Las excepciones es todo aquello que nosotros describimos esta secuencia normal de actividades. Están todas las acciones normales. Pero hay casos donde esa secuencia normal de actividades no están considerando algún otro camino que surja en esta situación del proceso que estamos nosotros describiendo. ¿A qué estamos refiriéndonos concretamente? A casos de anulaciones y de cancelaciones, o algo que tenga que ver con este tipo de interrupción. Por ejemplo, miren, volvemos a lo anterior. Nosotros dijimos que esta es la secuencia de acción. Si el cliente cancela el pedido, ¿cómo lo modelamos o cómo lo escribimos en esta secuencia de actividades lógicas? No tenemos un espacio. ¿Por qué? Porque en algún momento de acá cuando tomé los datos, generé el presupuesto, después que está el presupuesto, me confirma, cobro la seña, y mientras está haciéndose el diseño en todos estos momentos, podría llegar a ocurrir que quiere cancelar. ¿Cómo considero eso? No pongo acá como la lista con la secuencia de acciones normales, cancelar, porque es una cosa que ocurre durante este proceso o puede no ocurrir y no es como parte de esta secuencia lógica. Entonces, en ese caso, el espacio para escribir eso son el lugar de excepción. ¿Cómo lo van a escribir? Con un nombre que le dan a la excepción y una descripción del caso que están queriendo identificar. ¿Sí? Eso que les conté, acá lo ven en el ejemplo para terminar de completar. La cancelación de pedido del mueble a medida. Y en la descripción tienen que redactar, palabras más, palabras menos, la situación que han detectado. En caso de que el cliente decida cancelar el pedido y aún no se ha iniciado su producción, aunque se haya hecho el diseño, se permite su cancelación, pero no se realiza una devolución de la seña recepta. Si ven ahí, además de detectar la excepción de este proceso, en la descripción del mismo tengo algunas reglas de negocio que plantean el caso, ¿sí? Entonces está bueno que su descripción lleve toda esta congruencia y esta relación, ¿sí? Bien.
¿Se entendió? Estamos hasta ahí, porque hasta acá más o menos estamos terminando y ya vamos a ir a la plantilla propiamente. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, me había quedado el titular. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? ¿Me están escuchando? Espera que se me fue. Ahí toqué el mouse y se me fue para el otro lado. Vemos, Fran. Sí. ¿Esa secuencia de actividades sería como el diagrama de flujo que nos hacían hacer en SOR? ¿O Sí, por lo que me he contado, sí, pues yo no estoy en SOR, pero sí he visto es más o menos eso, esa secuencia de actividades, y cuando la semana que viene veamos BPMN, de ese mismo de flujo de actividades que vieron en SOR, lo vamos a llevar gráficamente al BPMN, que le vamos a agregar nueva simbología. Pero sí, eso inicialmente acá es como que ya le damos una forma con otros elementos más definidos. Y justamente ustedes en SOR han visto la base de definir procesos, identificarlos y lo que estamos reaprovechando ahora. Sí, sí. Bien. Gracias, profe. Bueno, en función de todo lo que vimos hoy, este sería la plantilla que ustedes van a encontrar, que tiene en esta primer columna todos los puntos que recién fuimos viendo, detallando uno a uno, ¿sí? En la parte de encabezado siempre va a tener acá, dice proceso de negocio 2 puntos, el nombre del proceso, ¿sí? Como objetivo, el objetivo que ya vimos antes, que tiene que coincidir el nombre y el objetivo digo, con el mapa de procesos y ese listado que tienen allí de objetivos para cada proceso. Y luego, a partir de allí, cliente, producto, proveedores, en sus dos columnas, como yo les decía, cada uno de los puntos que vamos a ir distinguiendo. Recursos, solo los recursos humanos y tecnológicos. Formulario, registro de información, como formularios en una columna y registro de información en la otra. Todas las reglas de negocio, todas las restricciones, el listado de actividades, la secuencia normal, y en un espacio inferior, las excepciones, ¿sí? Y luego un último ítem, que este no lo vimos, pero porque hace en el formato de la plantilla, como el campo de observaciones, para cualquier nota, comentario o referencia necesaria. Esto es lo que ustedes, cuando vayan haciendo la práctica, primero van a tener un caso de estudio, van a tener que identificar los procesos, van a hacer un mapa de procesos, van a hacer con su listado de objetivos, y luego van a hacer la descripción de un proceso, de cuál el que en la clase práctica, con el docente, se establezca, describa el proceso referido a. ¿Estamos? Entonces, en la realidad, en la práctica, digo, ustedes van a partir de una consigna. En un caso real, uno describe todos los procesos identificados, porque eso significa justamente entender todo ese negocio. ¿Por qué hacemos una plantilla? En general, nosotros en sistemas trabajamos mucho con modelos que unifiquen o que puedan simplificar la realidad y que unifiquen con una serie de símbolos estandarizados, una representación gráfica. Y por otro lado, cuando tenemos que describir, vamos mucho al formato de plantilla, se llama plantilla, template, o como datos con una estructura predeterminada, para que todos escribamos dentro de una misma forma, ¿sí? O dentro de un modelo macro como es una plantilla. Porque si no, a veces la forma de redacción o cómo uno ordena los datos, dentro de los puntos definidos, pueden estar presentados de una forma muy diversa. Entonces, de allí que nosotros buscamos, en sistemas, todos en general, de hacer plantillas o templates que nos permitan unificar puntos, contenidos o ítems a desarrollar. ¿Qué van a encontrar ustedes en aula virtual? Van a encontrar dos archivos. Por un lado les he subido una que se llama plantillas, acá tienen, y les va a quedar el nombre del archivo en un Word, que ahora se los muestro, donde tienen esa misma plantilla, y esto un poco responde a una de sus compañeros o compañeras me había dicho, estas plantillas ustedes tienen que tenerlas a mano para sus clases prácticas, y también les va a servir para un parcial o para un final, ¿sí? Si van siendo presenciales y a mano, tengan algunas preimpresas para poder completarlas, y si les toca trabajar para algún trabajo de entrega, se los dejo en el Word ya editable para que ustedes lo puedan completar, ¿sí? Pero esto va a completarse según el ejercicio en particular. ¿Qué más
van a encontrar en el aula virtual una plantilla, o sea, la misma plantilla, pero con unas referencias en cada uno de los puntos a desarrollar. Esto como una ayuda a memoria rápida de ubicación, ¿sí? En donde bajo cada título, cada concepto, van a tener mínimamente qué es lo que tienen que indicar ahí, ¿sí? No es un resumen teórico porque solo están como los tips de cada caso, pero sirve un poco a modo de referencia para que lo puedan ver. Qué va en cada espacio para que lo puedan indicar, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí los contenidos del día de hoy. Ahora vamos a ir al ejercicio que yo les había pedido para que lo leyeran, porque hoy vamos a terminar de completar con lo visto en la clase de hoy. Y luego de ver ese ejercicio, hacemos la actividad en el aula virtual. Hasta aquí, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? Supongo que sí. Si no me dicen alguno que no o hay una duda, ¿avanzo? Bien, bárbaro. Vamos entonces al ejercicio. Este ejercicio lo leyeron, por lo menos contesten sí y no, pero para saber si más o menos saben de qué lo llegaron a ver. Justo al comienzo de clase uno de sus compañeros dijo que no lo había visto, pero en general sí o no. A ver si tengo más varios sí o varios no. Tengo más no que sí. Bueno. ¿Cuál es la idea? Esa consigna la dejé en autogestión. Era para ahora no demorar tanto, así les sirve lo que vamos a ver, los contenidos de hoy. Pero bueno, la idea es, veo que algunos no, muy poquitos dicen que sí, la mayoría dice que no. Bueno, lo vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa en las clases teóricas? No me da el tiempo a que nosotros hagamos el contenido, veamos ejemplos y a la vez hagamos un ejercicio completo. No llego a hacer todo, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes tengan más o menos leído para que puedan avanzar. Les cuento que les había indicado para eso. Acá está. ¿Cuál era la consigna que les puse en autogestión la semana pasada? Que a este caso lo leyeran, que es lo que ustedes tienen actualmente en aula virtual. El enunciado y una siguiente página con una solución, ¿sí? La idea es que antes que lleguen a su clase práctica, al menos tengan, independiente de los ejemplos que yo les voy dando en clase, de un ejercicio vayan haciendo una aplicación, porque sí, entonces llegan con un poquito más de conceptos un poquito más aceitados antes de empezar el ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, para los que los leyeron, bárbaro, ahora vamos a ver la solución en plantilla. Para los que no lo leyeron, les hago una breve referencia, pero no lo vamos a leer paso a paso, les hago una breve referencia y les digo qué tienen que ver. La idea sería que lean el enunciado, para aquellos que no pudieron, y antes de ver la solución, traten de aplicar los conceptos vistos. ¿Qué sería qué? Identificar los procesos en este caso, planteado real, y clasificarlos en un tipo estratégicos, de esenciales, de soporte, y después agregarles un objetivo. Hasta ahí sería lo que yo había pedido para hoy. Para quien no lo hizo, haga luego la referencia a esa. Acá está la solución. La idea es que primero lo trabajen solos, como un ejercicio individual, y luego cotejan contra la solución que yo les presento, ¿sí? Exacto. Y yo lo mismo les voy a subir con la solución de la plantilla, por esto que digo, o sea, no me da la clase en teórico para hacer todo, teórico y práctico, pero sí es que lo vayan viendo, que vayan aplicando y que después me consulten si ven diferencias. Y cuando llegan a la clase práctica, tienen un poquito más agilizado o incorporado los conceptos que vimos, ¿sí? Entonces esa es la idea. Pero bueno, ahora lo mismo para brevemente, porque quiero mostrarles en la descripción, después ustedes practiquen un poquito. Es una lavandería, es una empresa, organización sencilla, porque el caso lo quiero hacer en los sencillos que vayan viendo, que recepta prendas de distintos tipos para ofrecer servicios de lavado, ¿sí? Y hay acá una clasificación, hay distintos tipos de servicios, acá tienen un costo como una lista de precios, ¿sí? En donde, según las prendas que me traiga, acá puse a modo de ejemplo 3, ¿estamos? Pero
de cada tipo de servicio hay distintas formas de hacer los lavados, lavado en seco, lavado a vapor, lavado con agua, son distintas modalidades de lavado y tienen máquina, ¿sí? De distinto tipo, y según la prenda y el tipo de servicio tiene un costo el servicio que se ofrece. Entonces lo que les cuenta acá en este enunciado es, cuando llega el cliente que ofrece, o sea que viene, solicita, no que ofrece, solicita el servicio, cómo son los pasos que sigue, el proceso de lavado, y por aquí está acciones que una vez que se lava y viene a retirar, que se cobra, cómo se cobra, y algunas situaciones que ahí van ustedes a encontrar, reglas de negocio, van a encontrar restricciones y demás. La idea es que justamente practiquen un poco lo visto en la clase de hoy. ¿Qué otra cosa tienen allí? Tienen la propuesta de resolución, que es lo que yo les decía, se las dejo igual, pero traten ustedes primero de hacer la práctica. Entonces van a tener la identificación de los procesos, la clasificación por tipo, luego aparecen en un mapa de procesos. Este mapa de procesos no está completo, o sea, la idea es solamente del enunciado lo que está, no es de toda la organización, ¿sí? Hay algunas cuestiones contables y demás que no lo incluí, porque si no se hace muy largo. Y está el objetivo de cada uno de esos procesos, ¿sí? Entonces, el que ya leyó y que me contestó que sí, la idea es, de esos, ¿le quedó alguna duda de lo que estuvieron viendo? Si quieren preguntar, veamos ahora. ¿Tienen alguna duda? O sea, sé que hay poquitos que lo vieron, pero por lo menos atendiendo a los que sí pudieron verlo, si tienen alguna pregunta, los escucho. No, profe, a mí me quedó ¿Nada? bastante parecido. Bueno, bárbaro. Y vuelvo a decir, para los que no lo leyeron, la idea es, hagan esta práctica, les va a agilizar un poquito más la comprensión de los conceptos vistos antes de ir a las clases del práctico propiamente, en donde ustedes ahí trabajan y tendrán las indicaciones y consignas en clase. ¿Qué seguiría de esto? Sería que ustedes hagan del proceso esencial, ¿sí? Eso es lo que tienen un poquito acá. Esta ejercitación que les puse acá es del servicio de lavado de prendas, que es este caso, describir un proceso de negocio aplicando los conceptos trabajados en clase y considerando el modelo de la plantilla correspondiente. Eso es un poco las consignas que luego ustedes van a tener en las clases prácticas, ¿sí? Entonces, esto como es el teórico es solo para que ustedes hagan una ejercitación individual y apliquen. No hay ninguna entrega obligatoria de esto, ¿sí? Es nomás que sirve para que ustedes incorporen mejor lo visto. Entonces, la consigna es, ¿cuál es el proceso que quiero que describan? El realizar servicio de lavado, ¿sí? Cuando realicen esta descripción, y les va a quedar acá, la idea es que van a ver en una plantilla todo unido, ¿sí? Porque en clase fuimos viendo todos los ítems sueltos. Entonces, por eso se las quiero dejar, para que vayan viendo cómo es, y ya en la clase práctica verán todo, van a hacer ustedes toda la ejercitación correcta. Pero bueno, eso, o sea, acá tienen el objetivo, va la redacción, que debe coincidir con el nombre que tenemos acá, realizar servicio de lavado, y con el objetivo formulado en el listado de objetivos, ¿sí? Cuando uno va escribiendo, o sea, esta tarea de describir, ¿sí? Yo en un momento, ¿hace cuánto ya me tocó hacer? Hace unos 4 años atrás, tuve que hacer toda una reingeniería de negocios, hice todo un listado de procesos. Usamos una plantilla por allí diferente, pero ¿qué es lo importante que yo les quiero destacar? La consistencia que uno tiene que tener cuando escribe, ¿sí? Todo lo que tenga un nombre, por ejemplo acá, proceso de negocio, se mantiene el mismo nombre en los distintos espacios donde se refiere al mismo. En el mapa de procesos, en el listado de objetivos y en la descripción del proceso, ¿sí? Porque eso hace la integridad de la información, a la consistencia y coherencia de lo que uno escribe, ¿sí? Sé que a muchos esto no les gusta, pero bueno, cuando les toque hacer esta tarea, y cuando en este caso, en un parcial, en un práctico a entregar, en un examen, es igual que nombrar, o sea, igual que ustedes tienen nombre y apellido, se nombra de la misma forma el elemento que ustedes estén describiendo, ¿sí? Hacia la coherencia y consistencia de los datos. Bien, entonces, nombre del proceso y objetivo debe ser consistente con lo que ya está escrito. A partir de allí, cliente del proceso y los ítems en adelante
ustedes van a definir. Cuando hablen de cliente del proceso, como les decía, pueden poner la palabra si quieren cliente, pero no se queden solo con cliente, sino que cliente y escriben persona, interesado, algo que relate la función de ese cliente. ¿Estamos? Puede ser una organización quien te haga, entonces a veces, ¿cómo? Podría ser, acá en este caso está relatado como persona, pero está perfecto y podrías poner todo aquel que solicita el lavado de prenda. Puede ser persona, una única persona o representante de una organización, está perfecto. Justamente por eso sirve escribir en la oración a quién se están refiriendo y no solamente poner cliente, ¿se entiende? Justo me diste el ejemplo y está acertado. Como producto, repasemos, el producto es el resultado que cumple con el objetivo. Sería el producto o servicio que esa organización provee y que este proceso atiende, ¿sí? Entonces también se redacta con una oración completa que refiere a lo mismo, ¿sí? Luego, proveedores del proceso de insumos van a tener estas dos columnas, que podría ser un proveedor, todo aquel que provee algo para que pueda colaborar con la ejecución del proceso. En la práctica, como yo les decía, miren más abajo, a veces o mentalmente o por escrito, hasta que ustedes incorporen bien esta dinámica, a veces sirve primero pensar el listado de actividades para luego ir viendo qué van necesitando durante la ejecución de todas esas tareas, de esas actividades, ¿sí? Entonces, de esa forma van encontrando los proveedores. ¿Qué otra consistencia deben tener? Cuando el proveedor es otro proceso, también hay el nombre que le den al proceso debe ser consistente con el mapa de procesos y el listado de procesos, ¿sí? Porque justamente si yo acá me refiero al mismo y le pongo otro nombre, quien lea esta plantilla y esta descripción se va a desorientar, no sabe si están refiriéndose a lo mismo o no. De allí de ser congruentes y consistentes con las descripciones y los nombres. Bien, ¿qué más? En recursos nos vamos a quedar solo con recursos humanos y los tecnológicos, y acá, porque, por ejemplo, van a ver que en el enunciado no se cuenta ningún recurso, ni hardware ni software, entonces indican algo, no observado, no especificado, no descrito. No lo dejen en blanco, porque si ustedes dejan algo en blanco, cuando el equipo práctico tenga que evaluarlos, no saben si, no sabían, no estaba, no lo supieron identificar, quedó en blanco, se olvidaron. Entonces está bueno explicitar que analizaron y no encontraron nada. Entonces ponen una oración que indique eso. ¿Qué más? En formulario, registro de información también van a haber dos columnas. En formulario van todos los documentos formales o reportes que correspondan en ese proceso. Y en registro de información va la agrupación de los distintos temas de información que manejan. Acá puede decir, miren la palabra, puede decir datos de cliente, directamente cliente, clientes, ¿sí? Pero lo importante es que identifiquen el conjunto de información que maneja el proceso. Luego vienen las reglas de negocio y restricciones, y la idea siempre es, reglas de negocio, toda normativa o disposición o lineamiento interno, políticas del negocio. Y en restricciones, toda normativa, legislación o lineamiento externo, establecido por un Estado, ¿sí? Recordando que esta forma de restricciones externas solamente es una forma que en la cátedra se define. Y luego viene la sección de actividades, donde está una lista de las actividades con su secuencia lógica y dos excepciones identificadas, ¿sí? Así tienen como ejemplo dos posibles excepciones con un nombre y una descripción de cada una. La idea, aunque están viendo ya la solución, es dejárselo, si lean el enunciado, vean si ustedes las identifican y luego las chequean contra esto. Y como observaciones, un comentario puede haber, podría no haber, pero les puse un ejemplo a modo de referencia, ¿sí? Y nada más, esto es lo que dice acá la nota, la observación indicada, es una
Esto aclara que no es una excepción, sino es algo que puede ocurrir, que las prendas no se puedan lavar, que está en el enunciado, ya lo van a ver ahí. Bien. Se podría poner, por ejemplo, eso no está en el enunciado, pero sí en observaciones, todo comentario, aclaración o algo que ustedes de ese proceso que han descrito tienen que aclarar y que no estuvo enunciado en todos los otros ítems que están establecidos en la plantilla. Entonces sirve a modo de justamente esto que dijiste, si tuviera en este negocio, a vos se te ocurre y lo querés modelar y considerar, lo escribís. Está perfecto. Y en la realidad sería, en la realidad de ese negocio, lo que ustedes deban observar. En este caso, como tienen un enunciado que uno les da solo una parte a analizar, son esos otros análisis que ustedes detectaron y que se lo pueden explicitar, está perfecto. Bien. Bien, eso entonces es lo que, como cierre del ejercicio de hoy, les dejo. Vuelvo a decir, como no me da el tiempo de darles el enunciado, que ustedes lo trabajen y lo veamos, eso es lo que hace el equipo práctico, pero sí me sirve para que aunque sea vayan en un mismo caso, ustedes uniendo todos los, a partir de un mismo enunciado, ¿sí? Para que lo tengan planteado. Entonces, vayan haciendo un poquito esa práctica y cotejando con la solución que se los voy a dejar subir. Bien. Hasta ahí lo que es el contenido de la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, si no directamente vamos como actividad final, la actividad que está en el aula virtual, que se las voy a habilitar ahora, y que tiene la finalidad de, bueno, son 3 preguntitas, es una encuesta breve, y ahí la van a leer las preguntas, hacen eso, es individual, lo hacen, y con eso daríamos por finalizada la clase de hoy. Yo lo mismo me quedo en el Zoom. Si tienen alguna duda me preguntan, y si no me diga que terminan la encuesta, nos despedimos y nos vemos en la clase próxima. Y si alguno aparte de eso tenga otra duda de cualquier otra cosa, también me quedo en el Zoom y se puede quedar y me hace la consulta necesaria. ¿Sí? Bien, voy a terminar de compartir esto. Ahí estamos. Ahora ya ingreso al aula virtual y habilito la actividad. La responden y con eso damos por completa la clase de hoy. Van a encontrarla la actividad dentro del aula virtual en la solapa que dice desarrollo teórico, en lo que es la unidad 1, y esperen que ya recién estoy por habilitar ahora. Ya ahí en esa misma solapa ustedes tienen lo que vimos hoy, la plantilla,